Hay 6 principios que rigen la influencia en las personas según Robert Cialdini, uno de los psicólogos más destacados en el mundo de la influencia y la persuasión. En este episodio de Ser Influyente te voy a hablar de los 6 principios de la persuasión y la influencia según Robert Cialdini. Robert Cialdini es uno de los psicólogos más expertos en el mundo de la influencia y la persuasión, bestseller con millones de libros vendidos y una referencia absoluta en su campo. El primer libro que lo hizo más conocido fue este libro, Influencia, las leyes de la persuasión. Aunque este no es el original, creo que esta ya es una edición revisada, pero el clásico es muy parecido a este, donde nos habla de cómo hay 6 principios que él, en sus investigaciones dentro de la universidad y fuera de ella, encontró que se daban como factores claves dentro de la persuasión y que vamos a revisar uno por uno. Según Robert Cialdini, los 6 principios básicos que rigen la influencia son la reciprocidad, la congruencia o consistencia, la prueba social, el agrado, la autoridad y la escasez. Vamos uno por uno a ver cada uno de estos famosos principios. El primero de todo es la reciprocidad. Este es uno de los que seguramente más vamos a poder estar todos de acuerdo que nos afectan más. Y es que la reciprocidad es la sensación que tiene una persona de haber recibido algo y la necesidad que tiene de devolverlo. Robert Cialdini nos pone ejemplos de cómo al hacer algo por una persona o al hacerle un descuento a una persona o al darle algo gratis a una persona, aunque sea una muestra, esa persona es una tendencia todo esto y por supuesto esto no es ni mucho menos magia, pero es como que la persona tendiera a buscar devolver eso. Esto es un fenómeno que se da muchísimo cuando hacemos favores o concesiones. He hablado mucho en diferentes episodios de Ser Influyente de cómo la reciprocidad nos afecta. Pues bien, el primer psicólogo que habló claramente de este fenómeno fue Robert Cialdini y lo que nos está diciendo es: da primero y verás cómo es más probable que la gente se sienta con una especie de deuda inconsciente hacia ti. Insisto, no tiene por qué ser consciente esto, pero hay una tendencia a que las personas quieran devolverte eso. Y por lo tanto, si haces un descuento o si no quieres hacer descuento, das algo, haces una concesión, le das la razón a alguien, eres tú el que confía primero en esa persona, es más probable que luego esa persona quiera hacer lo mismo por ti. El compromiso o consistencia es un fenómeno muy interesante, donde nos dice que las personas quieren, de una manera inconsciente obviamente, mantenerse consistentes con aquel modo de pensar, con aquello que han expresado, con aquello que es importante para ellos. Robert Cialdini pone un ejemplo en el libro que recuerdo perfectamente, donde unas niñas, Girl Scouts, van a una casa y en esa casa les ofrecen unas galletitas. Al principio lo que ofrecen es algo de muy bajo precio y les dicen: oye, pero vosotros ¿consideráis que es importante ayudar a tal? Sí, y estaríais dispuestos a ayudar por $1, €1, y la gente dice que sí. Luego, cuando regresan otro día con algo de más valor, les dicen: oigan, como sé que usted es una persona comprometida que valora mucho, etcétera, etcétera, he venido a ofrecerle esta caja de galletas, en este caso de $10 o €10 o lo que sea. En ese contexto, date cuenta cómo es mucho más difícil que una persona rechace la caja de galletas de €10 o $10 de valor cuando ya se ha comprometido de alguna manera con la causa.
Esto nosotros lo podemos utilizar, de hecho es una herramienta que se utiliza habitualmente cuando buscas que alguien declare valores, es decir, estás buscando que esa persona diga lo importante que es para ella algo y tú luego lo que haces es decir, oye, ya que es tan importante para ti o sabiendo que es tan importante para ti, fíjate que esto creo que cumple muy bien con lo que es importante para ti. Son maneras diferentes de apalancarte en ese valor para llevar a la persona a un lugar, digamos, de congruencia. También lo he hablado en otros episodios, pero es aquí donde Robert Cialdini pone ejemplos muy claros. La prueba social es la tercera clave de todo esto, el tercer principio, y nos dice algo que yo creo que a estas alturas todos sabemos y que fue él el que lo estudió con más detalle, y es que donde haya un grupo de personas haciendo o pensando de una manera, eso nos va a afectar más a nosotros que si somos los únicos que pensamos así. De esa manera, la prueba social se utiliza muchísimo en anuncios, hablándonos de cuántos miles de personas hacen algo. Nos ponen en los anuncios testimonios de gente que cree que sí, que eso sí lava más, o que es mejor, o que es más bueno, que sabe mejor. Y todo esto es prueba social. En la prueba social se han hecho muchos experimentos sociológicos donde a una persona la ponen en una sala de espera de un dentista o de un médico, donde toda la gente están compinchadas y él es el único que no, y cómo esa persona acaba haciendo las mismas locuras que hace la gente simplemente porque está ahí en medio, y si todo el mundo lo hace, eso es lo normal. Esa es la necesidad que tenemos nosotros de buscar en el grupo cuál es la norma, cuál es el estándar, qué es lo que está sucediendo. Muchas veces estos experimentos llevan a alguien a mirar hacia arriba y ver algo y las otras personas acaban mirando sin saber por qué. Todo esto es prueba social, por lo tanto, apoyarte en el grupo siempre va a generar un mensaje más contundente, más claro para la persona, simplemente porque hay muchas personas que ya lo están siguiendo. Cuando Robert Cialdini habla de agrado como ya la cuarta clave para la persuasión o la influencia, Robert Cialdini nos está hablando de que las personas que son más agradables, las personas que tienen cierto atractivo también, y esto está más que estudiado ya, tienden a tener una capacidad de influencia un poco mayor que los demás. Puede ser una persona que sea simpática, amable, una persona que sea educada o una persona que tenga algún tipo de atractivo físico que lo haga más interesante para las personas. Ahora, esto evidentemente es un factor que nosotros podemos influir desde el ser más agradables, desde el sonreír, desde el dirigirnos por el nombre, cosas que ya hemos visto en este podcast y que te invito a que veas capítulos anteriores para darte cuenta de cómo hacerlo, desde ese famoso interrogador nazi de la Luftwaffe que era capaz de extraer información de sus prisioneros sin tener que torturarlos ni amenazarlos, simplemente siendo amable, siendo agradable. Pues bien, esto también es uno de los factores que Robert Cialdini descubrió. Vayamos al quinto, que es la autoridad. La autoridad tenemos que entenderla no como una autoridad de jerárquica, una autoridad de policía, de juez, de árbitro, sino la autoridad que puede conferirse a una persona que tenga unos conocimientos, un aplomo, una seguridad en lo que habla. Un médico puede ser una autoridad. Por eso en los anuncios te ponen ahí a alguien con una bata blanca y te hacen ver que es un médico, que puede ser que lo sea, pero muchas veces ni lo es. La autoridad es algo a lo que los seres humanos también respondemos, y cuando vemos una persona segura de sí misma, una persona que parece que sabe de lo que habla, sin que tenga necesariamente una función o una figura o un rol formal de autoridad, resulta que tenemos la tendencia a escucharlo más o a seguirlo más. Ahí también Robert Cialdini hace muchos experimentos y nos damos cuenta que el simple hecho de que una persona hable con aplomo, con claridad,
hace que esa persona sea seguida por los demás, de manera, insisto, inconsciente. Por tanto, aquí hay una gran parte de todo esto que es hablar con seguridad. Cuidado, con seguridad no quiere decir ser inflexible, sino que quiere decir ser capaz de expresar claramente, concisamente, pero con la suficiente fuerza, un mensaje para que todavía sea más recogido por la otra persona. Finalmente está la escasez. La escasez nos habla, como todos ya sabemos, de nos quedan 5 unidades. Hay pocas oportunidades, hay pocas plazas, hay pocos billetes, hay poco lo que sea. Los seres humanos, como vimos en el episodio anterior de Ser Influyente, tenemos una gran aversión a la pérdida. Por lo tanto, cuando hay poco de algo y creemos que podemos quedarnos sin, eso dispara en nosotros sesgos que nos hacen comprar o actuar cuando quizá no fuera necesario, y el miedo nos lleva a eso. Dichos estos 6, hay un séptimo que, aunque Cialdini no lo comenta en este libro, pero que se ha hablado mucho de él y el propio Cialdini en otros libros habla, que es el contraste. El contraste es un sesgo muy interesante, donde los seres humanos acabamos evaluando a través de comparar. Por lo tanto, en el momento en que somos capaces de poner a un lado una opción que no es la que queremos que el otro tome, sino que es simplemente una para que contraste con la que nosotros queremos, va a hacer muy probablemente que se decante hacia la que nosotros queremos. Esto se hace mucho, por ejemplo, en electrodomésticos, vehículos, cualquier aparato o vehículo o objeto al consumo, de consumo, ya que lo que hacen es poner 3 opciones, una que es muy de alta gama o muy el de precio elevado, una que es más normalita y otra que es de muy bajo precio, pero también con muchas menos prestaciones. Ese contraste entre lo mejor y lo peor hace que la gran mayoría de la gente se decante por la opción intermedia, que es de hecho la que interesa más a todos. Por supuesto, si hay gente que quiere comprar lo más caro, fantástico, y lo más barato también, pero es esa ley del contraste, y Cialdini pone un ejemplo de una chica, sea o no verdad, esto no importa, pero es gracioso, como una chica manda una carta a sus padres, en el tiempo que habían cartas, y les cuenta que ha tenido un accidente de coche y que acabó en el hospital y que el coche acabó muy mal, todo destrozado, etcétera, etcétera. Y cuando ya hace todo el relato, hay un momento que dice, bueno, todo esto no es verdad, por suerte, pero sí es cierto que he rayado un lateral del vehículo, ¿no? Claro, después de toda la otra carta, por contraste, esto no parece tan malo. Esta es la ley del contraste, por lo tanto, vamos a repasar. Tenemos reciprocidad, compromiso y consistencia, prueba social, tenemos también agrado, tenemos autoridad, escasez y el bonus, que es el contraste. Con todas estas leyes o principios o teorías, uno puede llegar a ser más influyente en los demás. Y si te estás preguntando si esto es manipulación, te remito al primer episodio de Ser Influyente para que veas las diferencias entre manipular y influir o persuadir. Muchas gracias, acuérdate de suscribirte, por favor, y puedes dejar un comentario con cualquier pensamiento que tengas y yo sabes que lo respondo todos. Muchas gracias.